A menudo vivimos engañándonos, pensando que solo por estar juntos en el mismo espacio compartimos la misma fe y caminamos por el mismo camino. El hecho de sentarnos en el mismo lugar, compartir las mismas palabras y estar en el mismo ambiente nos hace creer erróneamente que todos vamos en la misma dirección. No obstante, si analizamos esto y profundizamos con mayor detenimiento, es necesario que lleguemos a comprender que entre esas personas que creemos iguales, en realidad existe claramente una corriente de pensamiento bastante diferente. Esa falsedad no se manifiesta fácilmente en la superficie. Las palabras son similares, las acciones no difieren mucho y a veces incluso parecen más diligentes, bondadosos y fervientes creyentes en Dios. Pero el tiempo no deja que esa mentira permanezca oculta por mucho más tiempo. Dios obra de tal manera que inevitablemente la verdad sale a la luz, dependiendo fundamentalmente de aquello para lo que vivimos, a qué nos aferramos y qué es exactamente lo que guía nuestra vida. Comenzarán a manifestarse y a surgir resultados que son completamente diferentes. Sin embargo, el verdadero problema reside en que estas dos corrientes no solo coexisten en paralelo, sino que ciertamente no se detienen ahí. Al estar sin discernimiento, en cualquier momento y sin darse cuenta, uno es arrastrado por otros criterios hacia una dirección totalmente distinta. Y en el momento en que te dejas llevar por esa corriente, no es un simple error, sino que puede convertirse en una tragedia que cambie toda tu vida. En nuestra vida coexisten dos tipos de personas: las que están en el mismo espacio físico, pero no son iguales, y las que parecen ir por la misma senda, pero hacia finales totalmente distintos. No se trata de una simple diferencia, sino de una diferencia de esencia. En última instancia, el criterio fundamental que separa lo verdadero de lo falso no son las simples apariencias ni el fervor religioso, sino la esencia invisible y la dirección ética de vida que ésta dicta de manera constante en nuestro camino. El pasaje de hoy es una historia que se nos presenta a través de una escena muy familiar para la sociedad agrícola de aquel entonces. El hecho de sembrar en el campo, aguardar a que todo crezca y ver cómo brota esa maleza inesperada, es una realidad con la que cualquier persona puede llegar a identificarse en su propia vida. En aquel tiempo, en la región de Palestina, existía realmente la cizaña, que es casi indistinguible del trigo y todavía existe hoy en día. Al principio es muy difícil distinguirlos, pero cuando pasa el tiempo y llega el momento de dar fruto, esa diferencia se hace evidente. A través de esta escena familiar, Jesús no está contando una simple historia de agricultura, sino que está proclamando dos realidades que coexisten en la comunidad: lo verdadero y lo falso. En el versículo 24, la intención del dueño que sembró buena semilla en su campo es clara. El comienzo fue bueno y el propósito era perfecto. Pero en el versículo 25, mientras la gente dormía, vino el enemigo y sembró la cizaña. Aquí, el estar dormidos no se refiere simplemente al tiempo que pasamos durmiendo, sino a un estado espiritual en el que nuestro discernimiento se ha nublado. Cuando no estamos alerta, la falsedad se infiltra en nosotros de la manera más natural. Esto no es una coincidencia, sino una infiltración deliberada. Y la mentira es más peligrosa porque siempre entra disfrazada en el lugar de la verdad. Al llegar al versículo 26, a medida que brotan las plantas y se acerca el fruto, lo que estaba oculto comienza a revelarse. Al principio, como todos crecen en las mismas condiciones, nadie se da cuenta, pero a medida que pasa el tiempo y se acerca el momento de dar fruto, la esencia oculta comienza a manifestarse. En el versículo 27, los siervos, desconcertados, le preguntan al Señor: Señor, ¿no sembró usted buena semilla? Esta pregunta es muy realista.
es la confusión sobre por qué existe tal mezcla en un buen comienzo. Pero el dueño dice claramente en el versículo 28, un enemigo ha hecho esto. Esto no es casualidad, sino una clara intervención. Y nos dice que la falsedad siempre entra de manera intencionada. Luego los siervos piden que se elimine de inmediato, pero en el versículo 29 el dueño dice que la dejen. Déjenla, porque un discernimiento apresurado podría dañar lo que es real. El versículo 30 declara claramente la conclusión de esta parábola. Es el versículo 30 de hoy. Leámoslo todos juntos. Comencemos. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Dejen que ambos crezcan juntos. Ahora es tiempo de coexistencia. Pero el final será, sin duda, un tiempo de distinción. Primero se recoge la maleza para quemarla y el grano entra en el granero. Estas palabras proclaman nuestra dirección con claridad. Ahora es un tiempo en el que todo está mezclado, pero el final nunca será una mezcla. La revelación llegará y la distinción se hará realidad. Por eso lo importante no es a dónde pertenezco ahora, sino con qué esencia estoy creciendo. Al final, aquello que realmente perdura en la cosecha no es lo exterior, sino la verdadera esencia. Aunque el tiempo que pasamos juntos fuera el mismo, los frutos obtenidos acabarán siendo muy diferentes. Queridos todos, ¿por qué suceden estas cosas a nuestro alrededor? Esta pregunta va más allá de una simple explicación, apunta a la raíz misma de la existencia humana. En el principio el ser humano fue creado para ser bueno. Pero a medida que pasaba el tiempo, tal como el astuto enemigo sembró otra semilla diferente en el campo bueno, como bien dice el texto de hoy, un enemigo hizo esto, el ser humano comenzó a aceptar otros estándares por los susurros perniciosos del enemigo, y su centro de equilibrio comenzó a tambalearse. La Biblia habla de ese comienzo en el capítulo 3, versículo 1 del Génesis. Leámoslo todos juntos. Comencemos. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Es la serpiente aquí un animal real? Aparece como un instrumento de un ser que se opone a Dios. Más adelante, la Biblia revela claramente la verdadera identidad de la serpiente. Leamos juntos Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Comencemos. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. El diablo y Satanás existen ciertamente en nuestras vidas. El diablo distorsiona la palabra de Dios y siembra en el corazón humano miedo, duda, frustración, desesperación, quejas, insatisfacción y codicia. Como resultado, los humanos eligen ser su propio estándar en lugar de confiar en Dios. Esto no fue un simple cambio, sino un punto de inflexión que alteró el rumbo de la vida. Al final, la caída humana no fue un resultado natural, sino el fruto de una mentira introducida deliberadamente sobre un buen comienzo. Y debido a esa única infiltración, los humanos ya no pudieron permanecer en su vida original y comenzaron a fluir en una dirección completamente diferente. La Biblia habla claramente sobre este fenómeno. Es el pasaje de Génesis capítulo 3, versículo 6. Leámoslo todos juntos. Comencemos. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En esta única escena toda nuestra dirección cambió.
Fue el momento en que todo el orden humano se derrumbó, pasando de ser seres que seguían un estándar, dado a seres que buscaban ser su propio estándar. Desde entonces, la trayectoria de la vida comenzó a cambiar de forma silenciosa, pero fatal. Por fuera parece que seguimos en el mismo lugar, pero el criterio que guía nuestro interior ya apunta hacia otra dirección. Al corromperse el centro, el rumbo de nuestra vida cambió y, como resultado, el ser humano perdió por completo la esencia de la vida eterna que poseíamos. Un ser que estaba abierto a la eternidad, ahora se ha degradado a un ser finito que fluye hacia su propio final. Todos. Esto es precisamente la caída. Al final, la Biblia lo dice claramente. El problema humano no es un simple error, sino el resultado de la caída, donde se unen el susurro del diablo y la elección humana. Por eso, nos alejamos de Dios y vivimos así hoy. Desde entonces, el corazón humano ya no ha vuelto a ser puro. Es la palabra de Génesis 6:5. Leámoslo todos juntos ahora. Comencemos. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, nuestro propio interior humano ya se ha corrompido por completo. Por tanto, la cizaña en la iglesia no es solo un problema externo, sino el resultado inevitable que brota de la naturaleza humana caída. Al mismo tiempo, la Biblia describe la realidad espiritual tras este fenómeno de la siguiente manera. Es Juan 8:44. Leámoslo todos juntos una vez. Comencemos. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Él afirma que todos nosotros nacimos de nuestro padre, el diablo. Desde el momento de la caída original, siempre tenemos la tendencia de actuar según los deseos de aquel que es vuestro propio padre, que es el diablo. No bajo el criterio de Dios, sino bajo el mío, deseando actuar según mi propia codicia. La mentira no proviene de Dios, sino que se origina en una fuente que se opone a la verdad. Así, la mentira niega la verdad absoluta, distorsiona la vida y hace que el hombre se aleje de Dios. Puede parecer verdad por fuera, pero si su centro no es Dios, entonces se convierte en una mentira. La mentira no es un simple error, sino una corriente con un origen muy claro. El astuto enemigo se encarga de sembrar mentiras junto a la verdad, haciéndolas totalmente indistinguibles para lograr llevar a muchos al infierno. Al final, la mentira bíblica es el destino inevitable de cada ser humano que vive separado de Dios, mientras fingen seguir fielmente el camino de la verdad. Además, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 11, 13 y 14, expone con claridad la esencia y el peligro de la mentira. Leamos juntos 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14. Comencemos. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros, estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. En el versículo 13, Pablo los define como falsos apóstoles y obreros fraudulentos. ¿Son ustedes capaces de discernir eso? Lo importante aquí no es su apariencia externa, sino el hecho de que se disfrazan. Se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Se muestran como personas de bien. Es decir, no se presentan como algo totalmente distinto, sino como algo similar. Esta es la característica principal de la falsedad. Por fuera parecen auténticos, pero su origen y esencia son totalmente diferentes. El versículo 14 revela la razón de esto con mayor profundidad, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Significa que la fuente misma de la mentira se hace pasar por la luz. Es decir, la falsedad no se presenta únicamente bajo la apariencia de oscuridad. Al contrario, se nos acerca de una forma más convincente, pareciendo mejor, más devota y más correcta.
Por esa razón, el ser humano es propenso a ser engañado fácilmente. El mensaje central de esta palabra es muy claro. La mentira no se manifiesta de forma malvada y evidente, sino que se infiltra imitando a la verdad. Por eso no podemos distinguirla basándonos solo en la apariencia, el fervor o la elocuencia. Debemos observar necesariamente su origen y su intención central. En última instancia, este pasaje nos advierte, la lucha entre la verdad y la mentira no es de apariencias, sino de esencias, y la distinción entre lo real y lo falso solo es clara ante Dios, no ante los ojos humanos. Queridos y respetados todos, ¿con qué criterio podemos distinguir lo verdadero de lo falso? Por instinto solemos juzgar basándonos únicamente en lo que ven nuestros ojos, la elocuencia al hablar, la intensidad del fervor o la apariencia de entrega. Sin embargo, las Escrituras nos presentan un criterio que es totalmente distinto. El hecho es que crecen juntos pero no son iguales, están en el mismo lugar pero no provienen de la misma vida. La clave de la distinción no radica en lo que hacen, sino en cuál es su origen. Este criterio fue declarado con total claridad por nuestro Señor Jesús. Es la palabra de Mateo capítulo 7, versículo 16. Leamos todos juntos. Comencemos. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Ya sea un árbol o una persona, los frutos no pueden ocultar la verdad. Al principio es posible que todo parezca muy similar. Pero con el paso del tiempo, el fruto inevitablemente saldrá a la luz, porque la vida da frutos de acuerdo con la fuente a la que pertenece. Además, esta distinción no es algo que el ojo humano pueda discernir por completo. Esto se debe a que la falsedad siempre intenta disfrazarse de verdad. Se puede imitar la apariencia y copiar las acciones, pero la vida es algo que jamás se podrá fingir. Por eso Dios espera pacientemente hasta el tiempo de la cosecha. Al final, lo que separa lo real de lo falso no es la forma, sino el origen, no es el acto, sino la vida. La distinción no es cuestión de apariencia, sino de esencia, determinada por la semilla de la cual brotó. Queridos todos, ¿por qué creen que Dios nos separa la cizaña en este mismo instante? Es porque los caminos de Dios son completamente distintos a nuestros pensamientos. A nosotros nos resulta muy difícil tolerar un estado de incertidumbre. Nuestro deseo es arreglarlo todo en cuanto lo vemos y eliminar de inmediato lo que está mal. Sin embargo, Dios no tiene ninguna prisa. Él está usando este tiempo, no como una pausa, sino como un periodo para que todo se manifieste. La razón de esto es muy clara. Porque aún no ha llegado el momento en que la distinción sea totalmente evidente. Un juicio apresurado podría terminar dañando aquello que es verdaderamente bueno. Es por eso que Dios decide esperar. Esta espera no es negligencia, sino que es una muestra de su gracia. Significa que aún hay oportunidad y que todavía queda tiempo para que la vida crezca. Este tiempo de Dios también se declara claramente en las Sagradas Escrituras. Es la palabra de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leerlo todos juntos una vez más. Comencemos. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Si no separa la cizaña falsa en este momento, no es por falta de poder, sino por la infinita misericordia de Dios. Dios podría juzgar de inmediato, pero Él espera. En esa espera se encuentra el corazón amoroso de Dios que nunca se rinde. Es el amor de Dios Padre que nos sostiene, nos llama y desea que volvamos a Él hasta el final. Pero debemos recordar algo muy importante. Esta espera no durará para siempre. El tiempo de Dios comenzó con gracia, pero inevitablemente llegarán a una conclusión. Ahora es tiempo de crecer juntos, pero al final llegará el momento de la separación total. Al final, la razón por la que no nos separa ahora es clara, porque Dios no es alguien que se apresura, sino alguien que lo cumple todo a la perfección. Entonces, ¿cómo podemos convertirnos en personas verdaderas?
Ante esta pregunta, lo primero que debemos aclarar es el hecho de que los humanos no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Debido a la caída, ya somos seres con el centro derrumbado, y nuestra esencia nunca cambiará mediante actos o esfuerzos religiosos. En otras palabras, somos seres caídos que no podemos llegar a ser verdaderos por nuestra cuenta. Es por eso que necesitamos el Evangelio. La Biblia nunca habla de posibilidades basadas en los actos o esfuerzos religiosos del hombre. Más bien, traza una línea muy clara. Dice que por medios humanos nunca se podrá superar esta posición, porque llegar a ser verdadero no es una mejora, sino un evento donde cambia el origen mismo. Busquemos la respuesta a esta pregunta, no en interpretaciones humanas, sino en la palabra de Dios. Se trata de Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Leamos todos juntos. Comencemos. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. En el versículo 12, los que le reciben, es decir, los que creen en su nombre, no se refiere solo a un nivel de acuerdo intelectual, sino que significa la decisión de aceptar a Jesucristo como el Señor de su vida. Y como resultado de eso, se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí, la potestad no es una calificación o una posibilidad, sino un cambio de identidad que Dios mismo nos otorga. En otras palabras, en el momento en que creemos, nuestra pertenencia existencial cambia. El versículo 13 habla aún más claramente sobre el origen de este cambio. Dice que esta vida no nace de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Significa que es una vida que nunca podría ser creada por el esfuerzo humano, la voluntad, el entorno o los antecedentes. Declara que son aquellos que han nacido directamente de Dios. Este es el núcleo del Evangelio. No nos convertimos en hijos de Dios por ser mejores personas, sino que al creer en Jesucristo como mi Salvador, nos convertimos en seres que nacen de nuevo de Dios. Por eso necesitamos el Evangelio. El Evangelio nunca habla de las posibilidades humanas. El Evangelio es la proclamación de lo que Dios ha hecho. El mismo Dios Todopoderoso envió a Jesucristo para otorgarnos el regalo de la vida eterna, y solo en Jesús se abre un comienzo completamente nuevo. Ahora, las Sagradas Escrituras nos revelan más profundamente cómo comenzó esta nueva vida, cuál es su verdadero origen divino y su método. Leamos la palabra sobre el evento de amor que Dios realizó primero, incluso antes de nuestra elección. Es el pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Comencemos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Esta palabra no parte de nuestra condición, sino que comienza en el corazón de Dios. Dios que es rico en misericordia. Y la expresión su gran amor dice claramente que el punto de partida de la salvación no es el hombre, sino Dios. Ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos seres incapaces de revivir por nosotros mismos, en un estado que no podía ser restaurado por ningún esfuerzo. Pero Dios actuó primero. Nos dio vida juntamente con Cristo. Esto no es una ayuda secundaria, sino el otorgamiento total de la vida. El evento en el que se da vida a los muertos, esto es precisamente el Evangelio. Y resume todo ese proceso en una sola frase. Por gracia sois salvos. La salvación no es el resultado de mi propio esfuerzo, sino un regalo de Dios dado por completo. En última instancia, esta palabra declara claramente, no es que nosotros nos hayamos acercado a Dios, sino que Él nos dio vida primero, y así llegamos a ser seres con vida.
Este es el Evangelio y el único camino para llegar a ser nuestro verdadero ser. La salvación es cuando un ser falso, que se alejó de Dios por la caída y se dirigía a la muerte, recibe nueva vida de Dios a través del Evangelio de Jesucristo, restaurando nuestra esencia. La salvación no se limita simplemente al hecho de recibir el perdón de los pecados. No es solo que una vida errada mejore un poco, sino que nuestro origen cambia por completo. Un ser guiado por estándares falsos es trasladado a la vida verdadera y su dirección hacia la muerte se vuelve hacia la eternidad. Al final, la salvación no es un cambio externo, sino un cambio de vida en Jesucristo para renacer como un ser verdadero que pertenece a Dios. Un creyente de fe no es alguien que se define simplemente por estar en el mismo lugar. Un creyente de fe es aquel cuya esencia ha cambiado al recibir una nueva vida a través de Jesucristo. Por lo tanto, un creyente de fe no es solo alguien que pertenece a la iglesia, sino alguien que pertenece a Dios. En fin, un creyente de fe es alguien rescatado de la corriente falsa por Jesucristo y que ha entrado en la vida verdadera. Respetados y amados todos, hoy estamos en un lugar donde cesan todas las palabras con las que nos explicábamos. Hasta ahora nos hemos protegido diciendo que estamos bien y hemos cubierto nuestro corazón con un lenguaje religioso familiar, pero ante Dios no es la explicación lo que cuenta, sino que se revela nuestra verdadera realidad. Su luz está destinada a atravesar todas las pantallas a las que nos hemos aferrado y a iluminar nuestro centro oculto exactamente tal como es. Debemos reflexionar sobre si, en lugar de seguir a Dios, no lo hemos estado utilizando para protegernos a nosotros mismos. Una vida donde el cálculo precede a la obediencia, mi seguridad es prioritaria sobre la fe y yo soy el centro en lugar del Señor. Ese es precisamente el lugar del que ustedes y yo debemos apartarnos. Por lo tanto, espero que se arrepientan ahora mismo. Espero que no lo pospongan más. Debemos dejar de lado esos estándares a los que nos aferrábamos y presentarnos ante Dios. Si aquello a lo que nos aferramos no es vida, debemos soltarlo de inmediato. El arrepentimiento no es simplemente admitir mis errores, es el suceso en el que toda mi vida, esa que creía estar bien sin Dios, se derrumba. El arrepentimiento es dejar ese espacio privilegiado donde yo era el centro y ceder humildemente mi posición para que Dios vuelva a ocupar su trono. Queridos y respetados todos, por favor, no se escondan. Espero que sean honestos ante Dios. No se aferren a lo que se romperá, dejen que se derrumbe. Ese derrumbe no es el final, sino un nuevo comienzo. Dios nos llama a personas perfectas. Dios no está llamando en absoluto a personas sin pecado. Pero Dios es precisamente quien no ignora a la persona que se ha derrumbado. Espero que ahora nos arrepintamos fervientemente de nuestros pecados. Mientras aún queda tiempo de gracia, ruego que la bendición de volver a la vida verdadera descienda sobre todos nosotros. Ahora nos encontramos ante el lugar de la elección. ¿Nos conformaremos con permanecer en el mismo lugar o nos volveremos hacia la fuente de la vida? ¿Continuaremos con una vida que por fuera parece similar o tomaremos la decisión de cambiar nuestro centro? Queridos todos, nosotros jamás podremos distinguirnos por nuestra cuenta. Sin embargo, Dios nos está hablando incluso ahora, diciendo que aún es tiempo de crecer juntos y que aún es tiempo de volver. Si es así, no tenemos ninguna razón para vacilar más. Debemos presentarnos ahora ante Jesucristo. Debemos soltar aquello a lo que nos aferrábamos y tener claro a quién vamos a seguir. ¿Permaneceremos como cizaña o seremos trasladados a la vida? Espero que no pospongan más la respuesta ante esta pregunta. Elijan ahora, terminen con la vida centrada en sí mismos y vuélvanse a una vida centrada en Jesucristo. Esto es el arrepentimiento y este es el camino que lleva a la vida.
Vivan ahora como santos perdonados que recuerdan la gracia. Deseo de corazón que la bendición de la libertad y el gozo en el Evangelio de Jesucristo esté con todos ustedes. Concluiré con estas palabras. La Biblia dice que aunque hoy estemos en el mismo lugar, somos seres que aún pueden dirigirse hacia finales diferentes. Estamos ante el hecho de que no es la apariencia, sino el corazón, no las obras, sino la vida, lo que nos define. Esta verdad no es algo que simplemente se cree, sino un llamado al que debemos responder ahora mismo. Espero que esta semana la paz verdadera llegue a sus hogares, que un gozo inquebrantable permanezca en sus corazones y que la guía del Señor se manifieste claramente en cada uno de sus pasos. Pero no quiero que esto se quede solo en simples palabras de bendición. Si no creemos en Jesucristo, nunca podremos alcanzar la vida eterna. Este camino está muy claro, porque el camino que lleva a la vida y no al infierno es únicamente a través de Jesucristo. Por lo tanto, espero que crean ahora mismo en Jesús como el Salvador de sus vidas. No lo dejen para después. Ruego que hoy, en este lugar, reciban la bendición de creer en Jesucristo como su Salvador. Esto es la vida y esto es la salvación. Declaro y ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta gracia y bendición desciendan abundantemente sobre todos nosotros. Se lo ruego,